El tema que nos toca ahora es el sistema esquelético y también llamado locomotor. El sistema locomotor en realidad son los huesos, músculos y articulaciones. Articulaciones y músculos vamos a ver en el próximo tema. Este tema nos toca lo que es los huesos y el sistema esquelético, ¿ya? Bien. ¿Qué es el sistema esquelético? Es la unión de los huesos, también se llama esqueleto. Estos huesos están unidos entre sí formando articulaciones y formando un conjunto llamado esqueleto. Este esqueleto tiene 208 huesos, de los cuales tenemos que están divididos en la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. La cabeza está dividida en dos partes, que es el cráneo, que tiene 8 huesos, y la cara, que tiene 14. ¿Ya? Internamente tenemos 6 huesos más, que son 3 por cada lado de los 3 huesos del oído, y el hueso hioides, que estaría al medio, ¿ya? Al centro. En realidad, entonces, serían 27 huesos en la cabeza, ¿ya? En el tórax tenemos 12 costillas a cada lado, que serían 24, más el esternón, que es 25, 2 clavículas, que serían 27, y 2 omóplatos, que están acá, que serían 29, ¿ya? Eso forma la caja torácica. Y en la columna, que está dividida en la parte cervical o el cuello, la lumbar o la espalda, la dorsal, perdón, o la espalda, la lumbar o la cadera, y el sacro y el coxis, ¿ya? En el miembro superior tenemos el hueso del brazo, que es el húmero, el radio y el cúbito, que son el antebrazo, y los huesos de la mano, que ahorita los voy a explicar. Y en el miembro inferior tenemos el fémur, que es el hueso del muslo, la rótula, que es de la rodilla, la tibia y el peroné, que es de la pierna, y el pie, ¿ya? En total, 208 huesos. Los huesos son órganos formados por tejido óseo y que poseen dos tipos de tejido, el tejido esponjoso y el tejido compacto, ¿ya? Y están formadas por células que son llamadas osteocitos. A todos estos osteocitos, al unirse, forman el tejido óseo, y el tejido óseo forma el hueso. El hueso tiene dos partes fundamentales, que son la parte de los minerales, ¿ya? La parte de los minerales, y la otra parte es la parte que tiene las sales de calcio. Por eso es importante que consumamos leche, porque la leche tiene calcio y el calcio hace que los huesos sean más fuertes. Este es el esqueleto humano, ¿ya? Este es el esqueleto humano que tiene el cráneo, que está acá, los huesos de la cara, la clavícula, el omóplato por atrás, las costillas, la columna, la cadera con el sacro y el coxis, los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿ya? Ese es el esqueleto, 208 huesos. Bien, el esqueleto se divide en dos partes, un esqueleto axial, ¿ya? Que es el central, lo que está aquí en azulito, si se fijan, y lo que está en naranja es el esqueleto apendicular, ¿ya? El esqueleto apendicular son los miembros, y el axial es la parte que está central, es decir, la cabeza y el tronco, ¿ya? Entonces, el esqueleto axial sería cráneo, cara, columna y tórax. Y el esqueleto apendicular sería miembros superiores y miembros inferiores, ¿ya? Bien. Los huesos, ya hemos dicho que son órganos. Estos se dividen en principalmente tres categorías. Los huesos largos, como este hueso de acá, que se encuentra en los miembros. Acá tenemos los huesos largos. Estos son huesos largos, ¿sí? Huesos largos, como por ejemplo el fémur, el húmero, la tibia, pero huesos cortos, como las vértebras, por ejemplo. Aquí tenemos una vértebra, ¿sí? Y huesos planos, que son los del cráneo, estos de acá arriba, estos de acá, ¿sí? Esos huesos son llamados planos. Planos como el frontal, el parietal, el occipital, ¿ya? Todos esos son huesos planos. ¿Cuáles son las partes de un hueso? Las partes de un hueso, por ejemplo, en el hueso largo tenemos dos extremidades llamadas epífisis, que se van a unir con los otros huesos largos. Por ejemplo, esta epífisis se une con estas otras, ¿no ven? Epífisis. Y el cuerpo se llama diáfisis, ¿sí?
Aquí está, epífisis y diáfisis, ¿ya? Hueso. Entonces, la epífisis es la zona de contacto con otro hueso, las partes de los extremos. La diáfisis es la parte del cuerpo del hueso. Luego, la metaepífisis es la parte del cuellito, digamos, esta parte de acá, que une el extremo con el cuerpo, ¿sí? Eso se llama metaepífisis, ¿ya? El hueso esponjoso es aquel que tiene más sustancia esponjosa, es decir, que presenta unos pequeños espacios a manera de esponja. Y el hueso compacto es el hueso ya duro, el que no tiene espacios. Por ejemplo, la parte de la diáfisis. Esto es un tejido compacto y esto es tejido esponjoso. ¿Ya? Tejido esponjoso y tejido compacto. Ahora, en este hueso largo, en medio de este cuerpo, de este lo largo, hay un canal. Ese canal se llama canal medular. Por ese canal medular van a pasar arterias, van a pasar venas, se forma la sangre y tiene la médula amarilla también. A todo eso se llama médula ósea, ¿ya? Acá la tenemos. Acá está la médula ósea. Este es el canal medular. Esta es la parte del hueso esponjoso. Esta es la parte del hueso compacto, por donde están entrando arterias, venas, nervios, todo eso. Y aquí está el canal. Y este es el canal, todo esto. Ahí encontramos médula roja, que es lo que se dice fábrica de sangre, porque fabrica la sangre. También está la médula amarilla. La médula amarilla se encarga de producir glóbulos blancos para la defensa de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, epífisis, acá epífisis, cuerpo o diáfisis, el canal medular, por donde atraviesa la médula ósea, ya la metaepífisis o el cuellito, ese es el hueso, ¿ya? Ese es un hueso largo, ¿ya? Un hueso largo. Bien. Si se fijan, el hueso esponjoso tiene apariencia de esponja en esta parte. Y el hueso compacto es más compacto, es como una lámina, ¿no? En este lugar de acá, ¿ya? Bien. La unión de los huesos son las articulaciones, ¿ya? Es decir, los huesos se unen mediante articulaciones y esas articulaciones están unidas por ligamentos o por músculos que hacen que los huesos no se separen y queden unidos. Y además de unirlos, nos da el movimiento, es decir, hace que podamos movernos, por ejemplo, caminar, podamos hablar, ¿sí? Podamos mover nuestra mano, escribir. Todo eso hace las articulaciones, ¿ya? Hay tres tipos de articulaciones. Las que no tienen movimiento, que son, por ejemplo, las de la cabeza, estas articulaciones de acá, se llaman sinartrosis porque no tienen movimiento, ¿ya? No tienen movimiento. Las otras articulaciones son las sínfisis, que tienen una movilidad escasa, como por ejemplo las de la columna, ¿ya? Estas de la columna, o las de la cadera, esas de acá. Esas son articulaciones semimóviles. Y las muy móviles son las grandes articulaciones, el hombro, el codo, la muñeca, los dedos de la mano, la cadera, la rodilla, el tobillo y los huesos y las articulaciones del pie, que son muy móviles ya que podemos moverlas con bastante amplitud, ¿sí? Por eso aquí dice que las diartrosis son las articulaciones móviles, especialmente hombro, cadera, las grandes articulaciones, ¿ya? Acá tenemos los ejemplos. Tenemos la sinartrosis, que es una articulación fija, que no tiene movimiento, por ejemplo, la de la cabeza, la del cráneo. Luego, las de la columna, que son articulaciones semimóviles. Podemos mover la columna, pero levemente, no de manera muy amplia. En cambio, las que sí podemos mover ampliamente es la cadera, el hombro, el codo, ¿ya? La muñeca, el empeine. Esas son articulaciones también llamadas diartrosis o móviles. Las otras son sínfisis o semimóviles y las otras son sinartrosis o fijas. Bien. Entonces, en las articulaciones tenemos las móviles, que vendría a ser el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla. ¿Sí? Esas son articulaciones muy móviles y que nos permiten deslizarnos, nos permiten caminar, nos permiten movernos. Bien, ¿cuáles son las funciones del esqueleto? Uno, la protección, por ejemplo. La cabeza, el cráneo, protege al cerebro, al sistema nervioso central.
El tórax protege a órganos sensibles, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, ¿sí? Están protegidos por el tronco. Entonces, es la función de protección. Soporte es otra función del esqueleto, porque soporta a ciertas estructuras como las articulaciones o los músculos. También soporta a algunos órganos que están levemente unidos a nuestro organismo, ¿ya? Como por ejemplo los discos articulares, el corazón, los pulmones, todo eso también soporta el esqueleto. El movimiento, como les había dicho, hay articulaciones grandes que hacen que podamos tener movimiento, por ejemplo, del hombro, del brazo, de las manos, de los pies. Esos movimientos son dados por el esqueleto. Es decir, que el esqueleto entonces nos provee de protección, de soporte y de movimiento, ¿ya? Bien. El movimiento, ¿cómo se da el movimiento? Se da por el desplazamiento de las articulaciones. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, la pelvis y este es el hueso fémur, que lo podemos llevar hacia adelante, hacia atrás, a un lado, a otro lado o incluso hacer rotar nuestra cadera. Eso es el movimiento que tiene la pelvis. ¿Ya? Otro lugar que tiene bastante movimiento es la rodilla. La rodilla tiene también el movimiento de flexionar y de extender, ¿ya? La rodilla. Entonces, tiene mucho movimiento y desplazamiento estas articulaciones, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, la articulación de la pelvis, que está aquí el hueso ilíaco, está el fémur, y que tiene este movimiento acá. Y acá está el movimiento de desplazamiento, ¿ya? Otras funciones del esqueleto son que puede contener minerales, como calcio, magnesio y fósforo, ¿ya? Es decir, en el hueso encontramos estos minerales que hacen que el hueso sea duro, sea elástico y sea resistente. Y a la vez, como les decía, fabrica células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas a nivel de la médula ósea, como les había indicado hace un momento. En esta médula ósea se fabrican los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, haciendo de que en medio del hueso sea una verdadera fábrica de células rojas, blancas y plaquetas, ¿ya? Y finalmente, el sistema locomotor, que está compuesto por los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos. En este caso, lo que vamos a hablar es de los huesos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar otra exposición. Bien. Me van a avisar si se está viendo bien y todo aquello, ¿ya? Bien, sistema óseo y huesos, entonces. Los huesos tienen, ya habíamos dicho, función de sostén, de protección, reserva mineral y formación de la sangre, ¿no? Bien, este es el esqueleto con el cráneo, los miembros superiores, los miembros inferiores y el tronco o tórax. Bien, ¿qué es lo que en este mapa conceptual vamos a poder ver? El esqueleto humano es una estructura de carácter rígida, interna y resistente. A la vez, es parte del aparato locomotor junto con los músculos. Sus elementos son los huesos, los cartílagos y las articulaciones. Y nos sirve como sostén, como palanca, como protección y como fábrica de sangre. Como sostén de partes blandas, como por ejemplo los músculos, las articulaciones. Como palanca, ya que permite el movimiento mediante los músculos. Nosotros al escribir, al agarrar algo, incluso al movilizarnos o al caminar, estamos ejecutando determinadas palancas. Esas palancas son las que las realiza el sistema locomotor, ¿ya? El esqueleto. También sirve como protección de algunos órganos como el cerebro, a través del cráneo, ¿no? Los pulmones y el corazón por la caja torácica. Y produce elementos de la sangre, como ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas que hemos dicho hace un rato, ¿no? Bien. Ahora sí entramos a lo que son ya los huesos propiamente dichos. Los huesos de la cabeza son del cráneo 8, ¿ya? Que son el frontal por adelante, el occipital por atrás, por arriba y a un costado el parietal y por debajo el temporal. Un frontal más un occipital serían 2, más 2 parietales 4, más 2 temporales 6 y 2 huesos internos que son el esfenoides y el etmoides serían los 8. En la cara tenemos 14 huesos que están acá, que vienen a ser el maxilar inferior, que es el único que se mueve, el maxilar superior, que son 2,
los huesos propios de la nariz, los cornetes que están a los lados, el vómer que está al medio, el tabique nasal que está al medio también, ¿ya? Luego el hueso malar, que es lo que vendría a ser lo que conocemos nosotros como mejilla o pómulo, todo eso es el hueso malar, formando los 14 huesos. Internamente, ¿ya? Internamente, acá en el oído, hay 3 huesos a cada lado, que son los huesos auditivos llamados estribo, yunque y martillo. Y al medio, acá al medio, acá abajo, por debajo de la mandíbula, se encuentra un huesito que es el hioides. Todos esos son los huesos de la cabeza. La caja torácica tiene unos huesos largos, planos, llamados costillas, 12 a cada lado, que sumados serían 24. Más un esternón, 25, ¿ya? 25 huesos. De estas costillas, las 7 primeras se llaman verdaderas porque están unidas directamente a este hueso que es el esternón. La costilla 8, 9 y 10 se llaman falsas porque están unidas por cartílago al esternón. Y las 2 últimas son las llamadas costillas flotantes porque solamente se unen a la vértebra o a la columna vertebral y no tienen otra unión, es decir, están sueltitas, por eso se llaman flotantes. Esa es la columna vertebral, que se divide en una parte superior del cuello, que es la parte cervical, una parte que es de la espalda, llamada lumbar, dorsal o torácica, que son 12 vértebras. Cada vértebra sirve para la unión de una costilla, por eso hay 12 vértebras y 12 costillas. Y la columna lumbar, que es la parte de la cadera o espalda baja. Finalmente viene el hueso sacro, que está unido a la pelvis, y el coxis, que está al final, que se conoce como colita, ¿no? La colita del humano, el hueso coxis. Acá tenemos la columna vista de frente, ustedes la ven que es rectita, pero si la vemos de costado tiene una curvatura hacia adelante y por detrás una curvatura hacia atrás. Esas son curvaturas normales, fisiológicas, que nos sirven para acomodarnos, por ejemplo, cuando nos sentamos o cuando nos acostamos. Bien, las extremidades superiores. Las extremidades superiores son 2, una izquierda y una derecha. ¿Cómo están constituidas? Están pegadas al tórax, por eso también se llaman extremidades torácicas o superiores, a través de este hueso que es la clavícula. La clavícula está unida acá, la clavícula está unida al tórax, uniendo el miembro superior con el omóplato, la clavícula, ¿ya? Entonces, vamos a verlo acá de mejor manera. Ahí está. La clavícula, que vendría aquí al tórax, el omóplato, ¿ya? Que viene a ser la parte de atrás del hombro, el húmero, que es el hueso del brazo. Luego, por afuera tenemos al hueso radio y por adentro al hueso cúbito. Estos forman el antebrazo, el brazo, el hombro, ¿ya? En un momento vamos a ver la mano. Entonces, estos son los huesos que forman la extremidad superior. A continuación, vemos la mano que está conformada por 8 huesos en 2 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En 2 hileras de a 4 que forman 8 huesos, que es lo que se llama el carpo. Carpo, ¿ya? Carpo. En el pie se llama tarso, acá arriba se llama carpo. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 huesos que forman la palma de la mano. La palma de la mano, que se llaman huesos metacarpianos. Y finalmente tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, que son las falanges, ¿sí? Las falanges. Las falanges que forman los dedos de la mano. Entonces tendríamos 8 más 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 huesos en la mano, ¿ya? 27 huesos en la mano, más los 2 del antebrazo serían 29, más el húmero 30, más los 2 de acá 32, 32 a cada lado, en total 64 en el miembro superior, ¿ya? Miembro inferior o pélvico. ¿Por qué miembro inferior o pélvico? Porque se une a la pelvis. Este es el miembro inferior que se une aquí a la pelvis. Por eso se llama miembro inferior o pélvico. El otro se llama miembro superior o torácico, ¿ya? Bien. Miembro inferior o pélvico está formado por el hueso sacro, ¿ya? El hueso ilíaco o hueso pélvico que forma la cadera, el fémur que forma el muslo,
Hay un pequeño huesito aquí entre el fémur y los huesos de la pierna, que son la tibia y el peroné, en forma de piedrita, que se llama rótula. Todo esto forma la rodilla. Y viene la tibia por adentro, el peroné por afuera. Y ahora viene ya el pie, que en un momento lo vamos a ver. Entonces, en resumen, el sacro, el hueso ilíaco pélvico, el fémur que forma el muslo, la rótula que forma la rodilla, la tibia y el peroné que forman la pierna. Pie. Tenemos el tarso, arriba era carpo, aquí es tarso. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesos nada más. El otro tenía 8 en 2 hileras. Este tiene en un solo complejo 7 huesos. Este hueso grande que ven acá es el calcáneo, que forma el talón, la parte de atrás con la que nos apoyamos, ¿ya? Luego viene el metatarso, que vendría a ser la planta del pie, con 1, 2, 3, 4, 5 huesos. Y las falanges. El hueso gordo, o el hueso, el dedo gordo, o el dedo más grueso que tenemos en el pie, tiene solo 2 falanges. Y los otros dedos tienen 3, igual que tener en la mano. Entonces, 3, 6, 9, 12, más 2, 14. Más 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿No ve? 26. Más estos dos, 28, 29, 30, 31. 31 más 31 son 62 huesos en la extremidad inferior. Eso entonces sería la parte de los huesos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver esta otra presentación. Esta otra presentación. ¿Dónde está? Donde vamos a poder ver el aparato locomotor, ¿ya? Como anticipo al próximo tema. El aparato locomotor está conformado por el músculo, los cartílagos, el hueso, el tendón, el ligamento y los huesos. Esta es la articulación, por ejemplo, de las rodillas, lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué cosa vamos a tener aquí? La rótula, que está acá, el fémur, que es este hueso de arriba, la tibia y el peroné, que están en este lado. Están unidos por esta parte blanquita, que son los tendones. Lo rojo es el músculo. La parte final, o la parte extrema de el músculo es el tendón, ¿ya? El tendón, que a la vez también tiene unos cartílagos que evitan que los huesos se junten o se unan y que se rocen o choquen, y eso produciría dolor y evitaría nuestro movimiento, ¿ya? Y los ligamentos, que son los que unen los diversos huesos a manera de uniones, como si estuvieran cosidos al hueso, ¿ya? Todo esto es un complejo articular, es decir, es la articulación, ¿ya? Todo eso es la articulación. Bien, ¿qué hacen los músculos? Los músculos lo que hacen es mover a los huesos a través de las articulaciones. Acá, por ejemplo, tenemos el hueso que está fijo, pero el músculo este, que es el bíceps y el tríceps, hacen que podamos realizar el movimiento de doblar el codo, que se llama flexión de codo, ¿sí? Esa es la flexión del codo, ¿ya? Luego, ¿qué hace? Cuando el músculo trabaja, hace que se doble la articulación, es decir, que se doble, por ejemplo, el codo. Y cuando hacemos que el músculo se relaje, hacemos que el codo se vuelva a estirar, es decir, que toda esta parte se vuelva rectita, ¿no? Más o menos recta. Aquí está doblado. Es como cuando hacemos el movimiento de doblar el codo, y acá es cuando estiramos nuestro codo, ¿no? Lo mismo pasa con la rodilla. Cuando flexionamos la rodilla o la doblamos, y cuando estiramos la rodilla. Todo eso es trabajo de los músculos, ¿ya? Bien. Hay músculos flexores, que son los que van a hacer el trabajo de doblar cierta estructura, o los extensores son aquellos que van a relajar o van a estirar estas articulaciones, ¿ya? Eso se llama antagónicos. Ahora, lo que les hablaba de las palancas. Por ejemplo, si yo tengo aquí un botelloncito de tinta o de pintura o de acrílex, digamos, que está sobre la mesa, voy y lo alzo y lo voy a levantar. Entonces voy a generar una palanca, ¿ya? En la palanca hay 3 partes. El apoyo, que es donde apoyo mi articulación, la resistencia, que es el peso de lo que voy a alzar, y la potencia, que es la fuerza con la que lo voy a realizar. Por ejemplo, si yo voy a patear un balón, imagínense que esta es la pelota, esta es mi pierna y este es mi muslo, voy a hacer el movimiento de patear
Al patear estoy utilizando una potencia de mi músculo. La resistencia es el peso de la pelota y el apoyo es donde he apoyado mi pie para patear, ¿sí? Esa es una palanca. En todo movimiento que vamos a realizar se utilizan las palancas, ya sea para escribir, para hablar, para caminar, para levantarnos, para sentarnos, estamos utilizando las palancas musculares, ¿ya? Acá, por ejemplo, cuando utilizamos un sub y baja, ¿no? Que se llama este aparatito de acá, o cuando levantamos algo pesado, o cuando vamos a señalar, digamos, hacemos una exposición y te queremos señalar algo en el pizarrón, hacemos también una palanca, como se fijan acá. La A significa apoyo, punto de apoyo. La P es la potencia y R es la resistencia. La resistencia es lo que vamos a elevar o mover. La potencia es la fuerza con lo que lo vamos a hacer y el punto de apoyo es en donde nos estamos apoyando. Acá, por ejemplo, para empezar a caminar, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos que levantar el talón, para eso utilizamos los músculos de la pierna, que sería nuestra potencia. La resistencia es el propio cuerpo y el punto de apoyo es los dedos de los pies que están sobre el suelo, ¿ya? Esa es una palanca. Bien, igual acá, cuando hablamos, cuando nos levantamos o cuando queremos levantar algo de la mesa o del suelo, ¿ya? Esos son los tipos de palancas musculares que existen en nuestro organismo. Y lo mismo acá tenemos. Los tendones también trabajan, los músculos trabajan con una especie de resortes, ¿sí? Y los huesos son posiciones fijas, es decir, el hueso no se mueve por sí solo, sino que tiene que ser movido por ya sea la articulación o el músculo, ¿ya? Bien, entonces, eso sería a grandes rasgos el